México, tercer país más grande de toda América Latina, país lleno de folclore, tradiciones, cultura y sus raíces olmecas. Su belleza se divisa desde su riqueza natural hasta su gente trabajadora y dedicada. El país, mi país, nuestro país, actualmente está atravesando por una crisis mundial, una pandemia. Esto nos está llevando a extremos y a miles de millones de cosas malas debido a la ignorancia de sus habitantes. Claro es el caso y o ejemplo de los saqueos que se presentaron en días anteriores en diferentes noticieros. Por tercer día consecutivo se efectuaron presuntos saqueos en varias entidades del país. En Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, un grupo de personas saqueó un chedraui durante la madrugada. Se llevaron ropa, comida y aparatos electrónicos. De los 30 presuntos participantes, 6 han sido detenidos. Al igual que en diversos estados de la República, la discriminación hacia enfermeros y doctores. Son solo algunas de las 32 quejas interpuestas en CONAPRED. Insultos, burlas, amenazas y maltratos, las denuncias más comunes y se deben a la falta de información. Así lo afirma el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Detalla que médicos y enfermeras también son objeto de agresiones. Este es el único país, el único país en donde se está agrediendo al personal de la salud. Pero, ¿cómo llegamos a lo anterior mencionado? El pasado 23 de marzo se decretó que entrábamos en fase 2, haciendo que miles de comerciantes y trabajadores dejaran de realizar sus labores y cerraran sus negocios. Personas que viven literalmente al día. Nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el comunicado oficial. A partir de ahí hemos tomado el acuerdo de que a partir del día de mañana y en algunos casos a lo largo de la semana, para que vayan ajustándose, martes, miércoles, quedan cerrados todos los museos de la ciudad, quedan cerrados, quedan pocos, pero todavía hay baños de vapor y gimnasios, quedan cerrados o no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias. Quiero decir que estamos ahí ya en coordinación con distintas iglesias, particularmente la iglesia católica, hoy sí, pero a partir de la próxima semana ya no. Cines, teatros, deportivos, zoológicos, pilares, sendis, y vamos a buscar internamente la reducción de hasta el 50% de todos los trabajadores que no tengan labores operativas sustantivas en las alcaldías para que puedan permanecer en su casa, además de los esquemas que ya lanzamos en donde las madres o padres de familia que tengan un hijo o hija que no va a ir a la escuela a partir del lunes se queden en su casa y al mismo tiempo a las personas que tengan alguna enfermedad, que sean trabajadores, trabajadoras del gobierno de la ciudad, también puedan quedarse en su casa, y los adultos de 68 años y más, que sean trabajadores, trabajadoras del gobierno de la ciudad, puedan quedarse en su casa. Se cerrarían comercios como bares, teatros, cines, espacios públicos como parques deportivos, etc. Lugares que no sean de primera necesidad como supermercados, tiendas de autoservicio, gasolinerías, hospitales, farmacias, entre otros. Esto hizo que la gente entrara en pánico, haciendo que los habitantes de mi país empezaran a hacer compras, llevándose hasta 3 carritos de súper y dejando el desabasto de artículos de primera necesidad como el papel higiénico, aunque haya sido momentáneamente. Ya saben, cosas que pasan en un país tercermundista. Algunos tomaron conciencia y acataron las indicaciones, tomando las medidas necesarias, como únicamente poner sus artículos o servicios a domicilio, pero aún así la economía de los mismos bajó y sigue bajando por el pánico de la gente. A pesar de la contingencia y alertas emitidas en días anteriores por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y representante del gobierno como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, mucha gente siguió haciendo fiestas, reuniones, conciertos, y hasta cierto punto la cuarentena la tomaron como vacaciones, inclusive haciendo que en el puente del natalicio de Benito Juárez se fueran a vacacionar a Acapulco, y gracias a esto se diera por emitido el primer caso de coronavirus en el estado de Guerrero.
La Secretaría de Salud de Guerrero confirmó el primer caso de coronavirus en el estado. Se trata de un turista argentino que llegó a Acapulco. La dependencia informó que se realizaron pruebas para el COVID-19 a 7 personas sospechosas de estar contagiadas por el virus. 5 de las muestras resultaron negativas, una quedó pendiente y una más dio positivo. El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, dijo que de las 7 personas a las que se les realizaron las pruebas para detectar el COVID-19, 4 son una familia, misma que se encuentra aislada en un bungalow del puerto. De la Peña indicó que los turistas argentinos tuvieron contacto con un paciente confirmado con coronavirus en Argentina antes de viajar a Acapulco. Los otros casos sospechosos se tratan de una turista proveniente de Fresno, California, de una persona proveniente de Valencia, España, y el último es una persona que está en Chilpancingo. El día 30 de marzo se decretó que ahora siempre sí cerrarían miles de comercios que no fueran de primera necesidad, esto debido a que aproximadamente se dieron confirmados 1.215 casos de contagio en todo el país, y en vez de que disminuyera la propagación, estuvo en aumento día con día. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. El anuncio era que la cuarentena daría fin el día 30 de abril, cosa que por diversas circunstancias se extendió el plazo hasta el 18 de mayo para los lugares de menor contagio y el 1 de junio para donde hay mayor contagio. Positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran, tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora, cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones, y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. En la actualidad, para mí es preocupante, ya que en un continente de primer mundo como lo es Europa, no se pudo contar con las medidas necesarias de precaución y hospitales. Francia, Reino Unido y Bélgica suman juntos casi 10.000 personas fallecidas y son los nuevos focos, además de preocupación en Europa por esta pandemia del coronavirus. La falta de insumos médicos y unidades de cuidados intensivos es una preocupación latente y en crecimiento. A nosotros que somos un país tercermundista, ¿qué nos espera con el sistema de salud precario que tenemos? Déficit de personal médico, falta de insumos y una estructura fragmentada. México afronta el repunte del coronavirus con un frágil sistema sanitario. 4 de los 29 fallecidos por COVID en el país trabajaban en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ha puesto la alerta en la falta de elementos de protección para un personal médico que ya ha protestado sobre esta escasez. Gracias al internet tuve la oportunidad de hacerle una breve entrevista a una amiga cercana, politóloga, periodista militante, feminista y gatekeeper de este mismo país que ha viajado a miles de países siendo periodista en USA bajo la tutela de Telesur TV y actualmente trabajando con el periódico Regeneración, quien debido a la cuarentena radica momentáneamente en Ciudad de México pero vive en Washington DC. Su nombre es Alina Duarte. Las preguntas que se plantearon en esta entrevista fueron: ¿cuál es tu opinión sobre la cuarentena? ¿Cuál es mi opinión sobre la cuarentena?
Bueno, poniéndolo en perspectiva, en el caso de México creo que han sido de las mejores respuestas que ha habido, a pesar de yo ser muy crítica con la administración de Andrés Manuel en muchísimas maneras, en muchísimas cosas que han hecho en temas de megaproyectos, su respuesta al movimiento feminista, sus políticas migratorias. Creo que ha sido una cooperación justa con otros gobiernos. La cuarentena en México ha dado resultados totalmente positivos, mientras en Estados Unidos son cientos de miles ya de casos los que se están presentando. En México apenas han superado los 1,000, mientras en Estados Unidos ya son cerca de 4,000 los muertos. En México apenas llevamos para el día de hoy, 31 de marzo, 29 casos. Estados Unidos ya es el país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Hasta el jueves, más de 82,000 personas dieron positivo por COVID-19 en el país, superando a Italia, que ha reportado la mayor cantidad de muertes, y a China, donde el virus se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan. Hospitales estadounidenses han informado estar cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus. Más de 1,180 personas han muerto. Además, 40% de los 330 millones de habitantes está bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad. El Departamento de Trabajo informó que 3,3 millones de personas solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada, una cifra récord. Las pérdidas de empleo se han extendido en todos los sectores, desde los servicios de alimentos hasta el comercio minorista y el transporte, ya que casi la mitad del país ha cerrado las empresas no esenciales. Y yo creo que muchos confunden el tema de la cuarentena para hacer uso de las fuerzas públicas y violentar las garantías individuales, las restricciones sociales, y que creo que eso es algo que se sigue sin entender en el caso de México, en donde pareciera que tanto los medios corporativos como la misma cierto sector de la clase empresarial preferirían hacer uso restrictivo de la fuerza, y eso es algo que hay que apuntar. A los empresarios les convendría parar esto de una vez para tener más ganancias en un futuro cercano, mientras los medios corporativos tienen muy metidos en el discurso, esta narrativa dictatorial digna de las dictaduras en América Latina. Descartado el uso de la fuerza pública para mantener a las personas en su casa. Eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir, y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente. Nos escuchan. Entonces yo creo que la cuarentena en México ha sido totalmente exitosa, el manejo gubernamental del asunto, y que no es una cuestión de estar a favor o no de la administración actual, sino que los resultados por la vía de los hechos así lo demuestran. ¿Y cuál es tu opinión sobre el peligro real que lleva o conlleva el virus? Yo creo que hay varios discursos en el tema de qué tan real es el peligro al que nos enfrentamos del coronavirus. Yo creo que esto es un tema que tenemos que tomar en cuenta, que es totalmente científico, que existe, que es real, que las pruebas son contundentes, que los muertos son reales, y que el manejo, dependiendo de cada gobierno en el mundo, ha hecho que empeore o que se maneje relativamente bien y a favor de la población, ¿no? Con los menores riesgos posibles hacia la población. Pero también hay un manejo mediático que hay que poner sobre la mesa. En el caso de los medios de comunicación específicamente, durante muchos años se ha dicho que Estados Unidos es la potencia, el ejemplo a seguir, esta idea del sueño americano, y ahora vemos por la vía de los hechos que es toda una construcción ideológica de medios
que lo único que han hecho es hacer creer que lo es, cuando en realidad solo ha sido un gobierno del 1% de la población, en donde no les importa realmente cuántas decenas de miles de muertos, y que esto se refleja en las declaraciones de Donald Trump, en donde dice que entre 100.000 y 200.000 personas mueren, habrán hecho bien su trabajo. La semana pasada, con el paro batiendo récords, dijo que quería el país funcionando el 12 de abril, pero los médicos le advirtieron de que sin tomar medidas pueden morir más de 2 millones de estadounidenses. Así que si mueren entre 100 y 200.000, dice, habremos hecho un trabajo muy bueno. Vemos cómo hay una narrativa en contra de China y Rusia, cuando son en realidad estos países los que están ayudando a salvar vidas, que están dando apoyo logístico, tecnológico y científico, ayuda humanitaria en el resto del mundo, incluida la posible ayuda que va a llegar esta semana de Rusia a Estados Unidos. Rusia envió un avión cargado con mascarillas y equipamiento médico a Estados Unidos, donde la pandemia del nuevo coronavirus ya dejó más de 4.000 muertos. Según el portavoz del Kremlin, en este momento, cuando esta situación afecta al mundo entero sin excepción, no hay alternativa a las acciones en el espíritu de la asociación y la asistencia mutua. Y también que durante décadas, a pesar del bloqueo impuesto sobre Cuba, la narrativa fue que Cuba era el malo del cuento, y ahora resulta que esta pequeña isla es capaz de producir conocimiento, tecnología y científicos, brigadas médicas que puedan estar en cualquier punto del planeta que así lo requiera, y que hoy se están desmontando todas estas narrativas sobre quién realmente tiene poder para salvar al mundo. No es Estados Unidos. Estados Unidos estamos viendo cómo están atendiendo carpas médicas en Central Park, donde una persona muere cada 9 minutos, mientras Cuba, Rusia, China están apoyando logística y científicamente al resto del mundo. En conclusión, el coronavirus es real, existe, sus efectos pueden ser devastadores, no solo mortalmente hacia la vida de las personas también, y que no es prioridad, pero también económicamente. Y esto, a mí lo que más me llama la atención es que ofrece una posibilidad a la humanidad de realmente reconfigurar el sistema que tenemos, en donde no se priorizó la vida, en donde no se priorizó la salud, y hoy estamos viendo las consecuencias directas de un sistema que priorizó las ganancias de las empresas por sobre el bien común. Entonces yo creo que el coronavirus, sin tener un objetivo, indirectamente está ayudando a desmontar todo ese sistema sobre el cual se construyeron muchísimos mitos que hoy están quedando al desnudo, que no eran realidad. Y ya, cuídate mucho. Avísame si te puedo ayudar con algo más. Te mando muchos abrazos, salúdame a todos por allá, espero que estés muy bien. E insisto, ahí me avisas si te puedo ayudar con algo más. Abrazos. En conclusión, la mayoría de la población solo subestima esta enfermedad, y es triste que el mexicano piense así. Nuestro gobernante, a.k.a. presidente, incluso dijo antes de que estuviéramos en fase 2 que salgamos sin miedo y sigamos trabajando. Esto debido a que la economía del país está cayendo a pedazos con miles de factores, como lo es la subida del dólar, que pasó de 17 pesos a 24 pesos hoy en día, y la devaluación del galón del petróleo, los sueldos a empleados, el quiebre de empresas y microempresas y el alza de algunos productos, etc. Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo. Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza. No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular.
no hacemos nada bueno, no ayudamos, sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Pero ahora todavía, con sana distancia, podemos seguir conviviendo. A mi parecer, el actual presidente ha sido irresponsable al no ofrecer una infraestructura que pueda dar solvencia completa a trabajadores como empresarios, optando por pseudopréstamos. Miles de trabajadores se están quedando sin empleo debido a la cuarentena, ganan menos y las cosas siguen subiendo. En definitiva, no estamos preparados para la crisis que viene por nosotros, ya que no contamos con la infraestructura que países de primer mundo, como en Francia, la tienen. Y esto es triste.